Hola compañeros, bueno, os comento un poco cómo me he planteado esto. Esto sería un PowerPoint y un vídeo que acompañaría al otro trabajo que he hecho, que era una lectura guiada, una lectura adaptada y guiada para estudiantes de español de lengua extranjera de las primeras páginas del Lazarillo, con preguntas, actividades y adaptado a un nivel intermedio de español. Bien, casi todo el mundo conoce la obra como El Lazarillo de Tormes, pero en realidad el libro se llamó Vida de Lázaro de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Características de este libro. Bueno, es anónimo, no conocemos su autor. Fue editado por primera vez en 1554. Es una representación de cómo era la sociedad española del siglo XVI, ¿sí? Y es también una autobiografía ficticia, es decir, presenta la vida del personaje como si fuera una biografía, pero en realidad estamos hablando de una ficción, ¿sí? Y el Lazarillo es también un antihéroe y precursor de la novela picaresca, aunque eso lo vamos a ver un poco mejor después. Es el retrato de una sociedad, ¿sí? ¿Cómo era España? Pues tenemos una dualidad. Por un lado, como país, era un gran imperio, ¿sí? Pero por otro lado, la mayoría de la gente vivía en la miseria. Aquí vemos muy bien una representación de cómo sería la pirámide social de aquella época, ¿sí? Donde en lo más alto encontramos al rey, uh, seguido de la nobleza y del clero, luego el resto del pueblo llano, que también tenía sus divisiones, ¿sí? Pues comerciantes, banqueros, aquí tendríamos lo que serían, por ejemplo, artesanos, gente que podía tener tierra, y aquí, pues, campesinos, trabajadores de la ciudad, y al Lazarillo quizás incluso lo podríamos situar por debajo de esta clase social. Ahora vais a trabajar vosotros y me vais a decir cómo pensáis que es el protagonista, ¿sí? Cómo es física y psicológicamente. Vamos a trabajar en grupos, ¿sí? Un grupo me va a decir cómo es física y psicológicamente. Otro me va a decir cuál es su profesión, a qué se dedica, qué hace para ganarse la vida, etcétera. Otro grupo me va a hablar de sus relaciones sociales, cómo es su familia, cómo son sus amigos, si tiene mascota, cualquier cosa que implique una relación social, ¿sí? Otros me vais a decir cómo ha sido su día, qué ha hecho, a qué hora se ha levantado, qué ha desayunado, qué ha hecho después, dónde ha ido, cómo ha ido, con quién se ha encontrado. Y por último, un grupo, bueno, tiene una pregunta un poco más creativa, me va a decir por qué lleva un palo. Bien, pues tenéis 5 minutos. El protagonista. Bueno, ahora vamos a ver algunas características importantes sobre el protagonista. En primer lugar, como ya hemos dicho antes, pertenece a una clase social a la más baja, ¿sí? Y algo muy especial del Lazarillo es que es un antihéroe, ¿sí? No es un héroe como presentaban las novelas en aquella época. Él vive de engañar a la gente, de su inteligencia y de hacer trampas para ganarse el pan. Todo lo contrario del honor o de la honra que eran propias de las clases sociales de la época. Es el contrapunto al caballero medieval, ¿sí? Él es un antihéroe. Más características de la obra. Es pesimista, es una sátira, es un contraejemplo y es realista. Vamos a verlas. Es pesimista porque todo lo que hace el personaje principal parece bueno, pero termina convirtiéndose en una decepción. Él intenta salir de su clase social y no puede, intenta ganar dinero y no puede, y no lo consigue, intenta comer y pasa hambre. Es también una sátira, ¿sí? Porque es una crítica de todas las clases sociales. Por ejemplo, Lázaro va trabajando con diferentes personas y ese viaje entre personas le sirve al autor para criticar a todas las clases sociales que hemos visto antes en la pirámide y reflejar la hipocresía que había en esa época. Es también un contraejemplo de conducta incorrecta que sistemáticamente resulta castigada, ¿sí?
En un tono satírico se denuncia un comportamiento que es ejemplo de lo que no se debe hacer. Y es realista, ¿sí? El lenguaje propio del hombre de la calle, de esa época, lleno de refranes, vulgarismos, expresiones coloquiales, ¿sí? Y además los lugares que se mencionan son reales y existen, no son lugares mágicos ni nada de eso. Bien. Otra actividad. En uno de los primeros capítulos vamos a ver cómo Lázaro consigue un amo y es un ciego. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen de una película que representa esta obra. ¿Sí? Pues vamos a volver a trabajar en grupos y un grupo me va a decir cómo es el ciego, otro grupo me va a decir cómo es su relación con Lázaro, otro grupo me va a decir cómo es su día a día, otro grupo me va a decir cómo se conocieron y otro grupo me va a decir por qué el ciego examina la boca de Lázaro. Y después vamos a continuar con la lectura de la obra. Bueno, muchas gracias y un placer conoceros.